Shalom, este es el ministerio Un Solo Día y una Fe y que está al servicio del pueblo de Dios, y estamos aquí hoy para analizar un tema muy pero muy importante para la vida espiritual suya y de toda la iglesia de Jesucristo. El tema es el espíritu de Jezabel, un anticristo dentro de la iglesia. Vayamos por favor al libro de Apocalipsis y leamos el del mensaje de Yeshua, o sea, de Jesucristo, a la congregación de Teatira, que lo encontramos en el capítulo 2, del verso 18 al 29. Dice allí: y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De modo que este mensaje que Yeshua le estaba dando al ángel de la iglesia en Tiatira, termina diciendo que este mensaje era para las iglesias. De modo que podemos entender que no se trataba de una situación en una sola congregación, sino de una situación que se estaba pasando, que estaba sucediendo en muchas iglesias, que quizás en Tiatira estaba sucediendo algo preponderante con respecto a esto, pero que tenía un eco en muchas iglesias. De hecho, todas las cartas y este mensaje fue dado a todas las iglesias cristianas de aquella época. Y como este mensaje fue dado también para nosotros en los tiempos del fin, es evidente que este mensaje tiene un valor profético para las congregaciones cristianas de hoy día. Por eso, cuando leemos este mensaje acerca de una mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduce a su siervo a fornicar, que tiene doctrinas que destruyen la iglesia, que dicen conocer las profundidades de Satanás, podemos entender que esto tiene que tratarse de un principado satánico que está influyendo a todas las iglesias cristianas, tanto de aquella época como de ahora. Y vamos a tratar de demostrarlo con esta enseñanza. Primeramente vamos a analizar quién en la Biblia se llamó Jezabel. Por eso les invito a ir a las Escrituras y buscar Primera Reyes 17:22.
Y puedes ver que ahí Jezabel era la esposa de un rey de Israel. Un hombre que era débil de carácter, al cual no le interesaba la adoración de Yahweh, el Dios de Israel, que quebrantó la Torá casándose con ella porque ella era una sidonia, sacerdote de un demonio llamado Astarte, sacerdotisa, mejor dicho, porque su padre era el sacerdote y ella era sacerdotisa. Ella también era profetisa de Baal. Ella hizo que su esposo le construyera un templo a los dioses sidonios. Ella incidió, dice la Biblia, que ella constantemente incitaba a su esposo a hacer lo que era malo delante de Dios, y llevó a la nación de Israel de quebrantar el segundo mandamiento, porque ya habían dos ídolos en la nación norteña de Israel. Habían dos toros simbolizando a Yahweh. Ellos adoraban a Yahweh quebrantando el mandamiento a través de una imagen de un ídolo, de un toro, y tenía uno en Dan y otro en Samaria, y allí cometían pecado de idolatría. Pero Jezabel hizo que el pueblo también violara el primer mandamiento, que era tener otros dioses delante de él. Y trajo ídolos de Baal y de Aserá y los introdujo en el templo de Yahweh, prohibió la adoración a Yahweh. De hecho, persiguió a los profetas de Yahweh, los mataba, los asesinaba, y levantó 400 profetas de Aserá y 450 profetas de Baal. Y todo el mundo conoce la historia de cómo el profeta Elías litigó contra todo este pecado en su día. O más bien Yahweh a través del profeta Elías. Todo el mundo casi conoce, todo el mundo que estudia la Biblia conoce esta historia. Cómo Jezabel llegó a amedrentar al profeta Elías, el cual ya había hecho descender fuego del cielo por 3 ocasiones. Mató 100 soldados, degolló 450 profetas Baal y después huyó delante de una mujer con una simple amenaza. Vemos que no podemos subestimar a este espíritu que crea un ámbito de terror dentro del pueblo de Dios. Así llega a controlar al pueblo de Dios. Imagínense si tal era su influencia, que logró que más de 10 millones de israelitas dejaran de adorar a Yahweh para adorar a los Baales. Y a tal grado que tan solo 7,000 no doblaron sus rodillas ante Baal. Esa historia es bien conocida por casi todos los cristianos. De modo que Jesucristo habló de esta mujer como si todavía estuviera viva 700 años después. Es obvio que Yeshua no estaba hablando de un ser humano, sino más bien de un espíritu que estaba operando detrás de aquella mujer llamada Jezabel. Y Yeshua nos estaba dando una alerta a nosotros hoy día que estamos estudiando el Nuevo Testamento, para que estemos alerta ante este espíritu, porque así estaba influenciando a sus congregaciones en el primer siglo y trataría de influenciar a las congregaciones cristianas en los días de hoy. Por eso es importante estudiar este tema. No podemos subestimar la astucia de Satanás y de sus principados, porque muchos teólogos opinan que la mujer Jezabel hace referencia a una mujer humana en aquellos tiempos.
Y verdaderamente no dudo que hubiera una mujer, no, varias mujeres haciendo el trabajo de Satanás allí en la congregación cristiana, que pueden ser prefiguradas muy bien por aquella Jezabel, esposa del rey. Por tanto, ¿por qué podemos decir que es un anticristo? Porque si vamos al término anticristo, ¿cuál es el significado etimológico de la palabra anticristo? Vemos que, como dice 1 Juan 2:18, dice que también ahora habían surgido muchos anticristos. Evidentemente está expresando que muchas personas en nuestros días tienen esta actitud rebelde contra la iglesia de Jesucristo o contra el mensaje de Cristo, intentando destruir el buen orden de Dios en las iglesias. Entonces, cuando decimos anti, la palabra anti, que es una palabra griega, significa, es un prefijo que significa contra, en contra de Cristo y de su propósito. Entonces, cuando este espíritu de Jezabel o principado de la tiniebla, como muchos ya estudiosos se han dado cuenta, estaba incidiendo detrás de aquellas mujeres de las congregaciones del primer siglo que se estaban rebelando contra la autoridad del hombre, aludiendo a dones proféticos, abusando de sus dones, y estaban seduciendo a los siervos de Dios, incluso a cometer inmoralidad sexual, idolatría, incluso a lo que llamaban a tener doctrinas diabólicas, que aunque no se especifican ahí, sí sabemos que era inspirada por Satanás, por eso le llama aquí a lo que ellos llamaban las profundidades de Satanás. Ellos aludían a tener inspiración divina, pero que realmente eran inspiradas por el diablo para traer desorden en la congregación. Y esta actitud rebelde de las mujeres en la congregación cristiana era a lo que el apóstol Pablo trató de poner freno, como vamos a ver después. Pero vamos a analizar también cómo también hace mucho uso de los líderes cuando están desenfocados. Podemos ver, por ejemplo, si analizamos el contexto histórico de este mensaje y vamos a los tiempos aquellos, nos vamos a estudiar, vamos a darnos cuenta que en Tiatira habían una profetisa que daba oráculos a todos los visitantes de la ciudad. Ahí había un templo dedicado a una diosa llamada Zambata, era pitonisa, se prostituía y ella daba oráculos, aparentemente por inspiración divina, a todos los visitantes de la ciudad. Allí había muchos gremios, habían alfareros, habían tintoreros, etc. Y cada uno tenía un dios. Y ahí se hacían fiestas a sus dioses patronos. Entonces, los cristianos que vivían en esa ciudad podían verse presionados a participar en los actos idolátricos de esos dioses patronos si querían permanecer en el gremio a que él trabajaba. Y por cuidar su finanza, preferían participar de la idolatría y de comer las cosas sacrificadas ahí a los ídolos que se le daban a los dioses patronos. Y este marco de circunstancias pudo generar mucha infidelidad de muchos cristianos. Esto fue evidentemente un espíritu demoníaco que estaba influyendo temor a perder la prosperidad financiera, la economía. Y entonces ellos se habían presionado a participar en algunas de estas fiestas idolátricas. Muchos estudiosos están de acuerdo en que esto posiblemente era el pecado, que era un espíritu, era más bien un adulterio espiritual que estaba promoviéndose en las congregaciones cristianas a estar en lugares de ídolos, y alentaba cosas que estaba prohibido por el decreto del primer concilio allí en Hechos 15,
de comer cosas sacrificadas a ídolos, de fornicación, y había un relajamiento moral de los principios bíblicos en aquella congregación de Tiatira. Y eso mismo estaba pasando. Los nicolaitas, por ejemplo, que se habla también otro mensaje bíblico, también se dice que los nicolaitas tenían esta misma actitud de que experimentaban toda clase de pecado, alentaban la libertad, el libertinaje moral con falsas doctrinas, supuestamente inspiradas por Dios. Evidentemente allí había un peligro latente de destrucción de la iglesia de Jesucristo. Pero no todos, gracias a Dios, que siempre hubieron fieles en las congregaciones cristianas, al igual que actualmente hoy en día. Hay cosas que pasan en las congregaciones cristianas actualmente, pero sin embargo, verdaderamente siempre hay mujeres y hombres fieles. Sabemos que Satanás aprovecha el liderazgo débil para introducir sus energías de forma muy sutil en las congregaciones. Y eso nadie duda. Porque para que haya una Jezabel, debe haber una acá. Por tanto, vamos a ver la experiencia de cómo. Por eso vemos muchos pastores y maestros de la Escritura que también han permitido mucho pecado en las congregaciones. Hay pastores y maestros, por ejemplo, que están de acuerdo en lo que yo estoy diciendo, que debe haber un principado de tinieblas que trabaja codo a codo con Satanás y que se encarga de cambiar el orden divino en el liderazgo, tratando de imponer la autoridad de la mujer sobre la del hombre, para traer así el caos, la confusión y la contaminación espiritual. Este principado demoníaco trata de invertir el orden que Dios estableció, según 1 Corintios 11:3, de que el varón es la cabeza de la mujer. Y a este principado satánico es muy posiblemente a lo que Yeshua le denominó la mujer Jezabel, porque es más efectivo usando a las mujeres egoístas, a las que les gusta controlarlo todo, pero que sin embargo, por eso no deja de usar a los hombres. Y vamos a ver cómo cuando usa a los hombres puede obtener incluso mayor control y hacer daño más duradero. Pero vamos primeramente al inicio de las Escrituras. Ahí vemos un ejemplo muy claro de cómo Satanás fue el que estrenó este método en el Edén. Vemos allí a la primera mujer, Eva, siendo convencida por el diablo para que se rebelara contra el orden de Dios. Y así ella tomó una decisión sin contar con su esposo, que era su cabeza, y fue la primera en pecar y desobedeció el mandamiento divino. Luego convenció a Adán, a su esposo, para que hiciera lo mismo. Y desafortunadamente para nosotros vemos cómo por amor a ella, él siguió su derrotero de rebelión. Y desde ese entonces, Satanás descubrió el potencial destructor que hay en los seres humanos cuando nos desenfocamos de Dios. Y no ha cesado de usarlo. Los rabinos judíos decían que una buena mujer puede casarse con un mal hombre y hacerlo tan bueno como ella. Pero que un buen hombre nunca debe casarse con una mala mujer, porque él lo arrastrará inevitablemente a su mismo nivel. Y hay varios ejemplos bíblicos de eso. Tenemos a Sansón mismo. ¿Quién no conoce la historia de Sansón? Aquel hombre que tenía una gran fortaleza física descomunal, pero que menospreció en su ministerio de nazareo y de libertador de Israel. Dios le dijo que le iba a levantar como juez en Israel desde su nacimiento. Pero él no tenía un corazón de adorador. Por eso se casó con una extranjera llamada Dalila. Y no fue su primera esposa, porque antes ya se había casado con otra extranjera. Y esto denota que tenía una debilidad hacia la sensualidad femenina. En la historia está en Jueces 14:16. Después la puede estudiar con tiempo. Vea cómo aquella Dalila, por una buena suma de dinero, lo traiciona. Lo sedujo día tras día, le hizo la vida imposible hasta hacerlo confesar de dónde se procedía su fuerza. Cosa que Satanás lo usó
le cortaba el cabello y con ello quedó cortado el voto de nazareato. Por tanto, el Espíritu de Dios se apartó de él y le acarrió la muerte al hombre de Dios. Pero hay más ejemplos. Vea el mismo ejemplo de José, la esposa de Potifar. ¿Qué fue lo que hizo? No hizo lo mismo. Quería fornicar con él y quiso ahí le hacía bien imposible día tras día tratando de convencerlo para que se acostara con ella. Y ahí hasta que en un buen día cuando estaban solos ella lo quiso obligar. Y José tuvo que huir. Porque en este caso sí se trataba de un adorador, de un temeroso de Dios. Pero le costó prisión. Porque tuvo que dejar el vestido con tal de zafarse de los brazos de la mujer. Ella lo acusó de intento de violación y fue a parar a la cárcel. Solo por la intervención divina, el propósito de José no fue truncado por Satanás. Y él llegó a ser el segundo gobernador de Egipto. Ahora, ¿cómo opera actualmente este espíritu demoníaco dentro de la iglesia con las mujeres? Vamos al grano. Sabemos que muchas mujeres, muchos pastores van a decir que eso no existe, que estoy loco. Pero déjame decirle que ellos están entonces desconociendo lo que está sucediendo en la iglesia hoy día. Vemos divisiones destructivas de congregaciones enteras, grandes hombres de Dios que caen en inmoralidad sexual, desorden en las iglesias. Y esto no lo podemos ignorar. ¿Quién está haciendo todo esto? El diablo solo no puede hacer tanto estrago en la iglesia cristiana en todo el mundo. Porque el diablo no es omnipresente. Dice la Escritura que nosotros tenemos guerra, no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestes. Y nosotros no podemos ignorar esto. Ya voy para 30 años en el Evangelio. Y soy testigo de pastores que son controlados virtualmente por sus esposas. Y ellas son las que gobiernan desde atrás del escenario a las congregaciones. No miento. Si lo hiciera estaría pecando contra Dios. He sido testigo, para aquel que todavía duda, de cómo una maestra auxiliar del pastor, cuando éste estuvo ausente, en una clase dominical a toda la congregación, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, enseñó esto, que los jóvenes, antes de casarse, podían tener relaciones sexuales prematrimoniales, con el propósito santo de saber si son compatibles en la cama. ¿Les suena esto anacrónico? Por supuesto que sí. Pero eso fue real en una iglesia evangélica hace unos cuantos años. Y las escrituras sagradas prohíben la fornicación. Es uno de los pecados más graves que pueda cometer un cristiano. Pero el punto neurálgico es este, para no dilatar las cosas. ¿Puede una mujer ser pastora, apóstol? Si vamos a ser sinceros, no hallamos en toda la escritura ni siquiera un solo ejemplo con el que podamos respaldar tal teoría. Y no me considero machista. Mi esposa es testigo. Y como ejemplo bíblico de capacitación de liderazgo en las mujeres,
se suele citar con mucha regularidad a Débora, aquella mujer profetisa que se cita en Jueces capítulo 4, que juzgó junto con Barak. Y si van al versículo 4, en su versión Valera, en muchas otras versiones, verán allí que la palabra hebrea, disculpen, Shafat, que se escribe transliterado S-H-A-F-A-T, con acento a la última, Shafat, se tradujo ahí como gobernaba, cuando su raíz primaria es juzgar. Una traducción manipulada, equivocada, porque cuando uno analiza su papel, el cual ella desempeñó, conforme a lo que dice el versículo 5 y a su historial de lo que hizo, vemos que ella jamás de los jamases, gobernó al pueblo de Israel. Usted puede leer todo el libro de Jueces y ver toda la cantidad de hombres que fueron jueces en Israel. Y verá que cada vez que se cita esta palabra, shafat, se traduce como juzgaron. ¿Por qué? En el único caso que una mujer lo hace, se va a traducir por gobernar. ¿No le parece eso algo ilógico, manipulado? Ahí estuvo la mano de un espíritu demoníaco tras el que estaba traduciendo esa palabra hebrea, que cuando llegó a Débora, en vez de ser fiel a lo que ya él había interpretado en todo el libro de Jueces, puso gobernaba. Dice la escritura en el versículo 5, ahí en el contexto, que los hijos de Israel subían a ella para juicio. No dice que ella legisló, no dice que ella emitió leyes, no dice que ella reinó en ninguna parte de la escritura. No ella, ninguno de los hombres que fueron jueces. Nadie gobernó. Israel no tuvo rey, no tuvo gobernante en los 450 años del periodo de los jueces. Cuando Israel le propuso a Gedeón para que reinara sobre Israel, la respuesta fue categórica. Dijo, ni yo ni mi hijo reinaremos sobre Israel. Yahweh reinará sobre Israel. En Jueces 17:6 y en 21:25 dice que en ese periodo cada cual hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, nadie gobernaba. Pero vamos a otro pasaje bíblico, vamos a otro ejemplo. Hulda, la profetisa, que se cita solo 2 veces en la escritura, en un versículo en cada vez. Segunda de Reyes 22:14 y Segunda de Crónicas 34:22. No sé dónde saca la gente que Hulda lideró hombres. No sé dónde lo saca. Ella nunca lideró. Ella solamente era profetisa y dio una palabra inspirada por Yahweh al rey de Israel, Josías, cuando quiso restaurar la nación y sacarla de la idolatría, del paganismo, con el cual esa palabra consoló al rey. No le dio órdenes al rey. Solamente le dijo, rey, el juicio viene, pero no va a venir en tus días. Va a venir en generaciones posteriores. Y el rey fue consolado, pero no fue liderado por Hulda. Es un gran disparate y una manipulación del texto bíblico. Hubieron otras 8 mujeres profetizas en la escritura. Miriam, la hermana de José, de Moisés, como dice Éxodo 15:20. Noadía, una falsa profetisa a los tiempos de Nehemías, que está citado en Nehemías 6:14. Hubo una Ana, una viudita de 100 años, aquella viudita que en Lucas 2:36-38, ella salía a todo el mundo a hablarle de que el Mesías había nacido. Una mujer fiel. Y 4, la esposa del profeta Isaías, que está en Isaías 8:3. Y
las 4 hijas del evangelista Felipe, que se encuentra en Hechos 21, 8 a 9. Ninguna, por supuesto, le dio a ningún hombre. Pero vamos al otro ejemplo que suele usarse con mucha regularidad, la reina Esther. Porque era reina, estaba reinando. Vea, lea despacito todo el libro de Esther, que no es tan largo. Y va a ver, se va a encontrar como ella ni siquiera gobernaba en su casa. Ella, para acercarse al rey, tenía que esperar que el rey la mandara a buscar. Porque si ella entraba en los aposentos del rey sin permiso del rey, le podía costar la muerte. Podía ser ejecutada inmediatamente. Ella no tenía ningún papel administrativo dentro de la nación. Ni siquiera su consejo era escuchado por el rey. Apenas. Cuando Yahweh la quiso usar para salvar a su pueblo, que todos estaban en grave peligro, y es ahí el papel preponderante de esta mujer de Dios. Expuso su vida obedeciendo los consejos de su primo Mardoqueo y se arriesgó. Ella era una mujer valiente, una mujer de Dios, pero nunca gobernó. Pero sí salvó con su valentía, salvó a su pueblo de una destrucción segura. Pero la gloria resultó caer en manos de su primo Mardoqueo, el cual fue elevado a segundo gobernador de todo el imperio medo-persa. Eso dice la Biblia en Esther 10:3, no lo digo yo. Las únicas reinas que sí gobernaron sobre la nación de Israel fueron asesinas, usurpadoras del trono. ¿Sabe de quién me hablando? Jezabel, a que ya hablamos, y Atalía, que se había emparentado con ella. Usurpó el trono de Judá. Y ya sabemos cómo terminó asesinada por el mismo pueblo. Lo importante es que la respuesta a la pregunta puede ser una mujer apóstol, pastor. No la llaman en el Antiguo Testamento, pero si vamos al Nuevo, también vamos a fracasar. Porque cuando hablamos de liderazgo, conforme a los consejos que están en el Nuevo Testamento, en Tito 2, versos 3 al 5, Romanos 16:1, 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:7, vemos que estos ministerios eran exclusivos para hombres. ¿Que la mujer no puede ser líder? Sí puede ser líder, pero no de hombres. La mujer cristiana es copartícipe del sacerdocio del reino de Dios junto con los hombres. Y tienen de hecho mucho que ofrecer de su ministro espiritual para conducir a la iglesia a la madurez. Hay muchos dones que le fueron entregados a las mujeres. Y de esto vamos a hablar, pero no deben conducir asuntos de doctrina ni tratar de interrumpir a los ministros de Dios cuando están exponiendo un mensaje. Precisamente de eso se trata lo que Pablo, y se malinterpreta, le dijo a Timoteo y a los corintios. Vamos a empezar por 1 Corintios 14, 34 al 38. Él le dice a los líderes varones, le dije, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y cuando aquí dice, como también la ley lo dice, déjame explicarle, porque si va a la Torá de Moisés no va a encontrar el mandamiento. Lo va a encontrar en la ley. Cuando se habla de la ley, se involucra los primeros 5 de la Biblia de la Torá, que es
Génesis, Levítico, Número, Éxodo y Deuteronomio. Pero en la ley, cuando se habla aquí de la ley, se está refiriendo al libro de Génesis, capítulo 2, verso 3, donde él expone sus argumentos de que Adán fue creado primero y después la mujer, y que la mujer fue sacada de la costilla del hombre. Y como después, una vez que pecó, él dice que la mujer pecó primero, el hombre después, el hombre no fue engañado, ella sí, y como después el dictamen de veredicto de Dios finalmente es: el hombre se enseñoreará de ti, exponiendo Dios el orden de que el hombre debería ser señor de su esposa, de la mujer. Nunca la mujer enseñorearse de los hombres. Por tanto, cuando una mujer toma a liderazgo sobre hombre, está violentando las escrituras, está asumiendo el rol del hombre, conforme a lo que está escrito aquí en el Nuevo Testamento. Él continúa diciendo: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Está hablando de hablar en el sentido de enseñar, no está hablando, las mujeres siempre han tenido libertad. Y después, poco antes había escrito en el capítulo 11 del mismo libro, 1 Corintios, versos 7 al 15, diciendo que la mujer sí podía hablar, porque dice que la mujer podía orar, podía profetizar, y como veremos adelante puede hacer muchas más cosas. O sea que la mujer sí puede hablar. Lo que estaba prohibido era enseñar a hombres, levantarse como maestra de hombres. Es lo que Pablo está diciendo: calle en la congregación. Él está diciendo a los hombres que controlen a sus esposas, que no le permita atentar contra el orden. Vea cómo él termina con el versículo 40, en el capítulo 14, diciendo que todo se haga decentemente y con orden. Y evidentemente se refiere a que la curiosidad de las mujeres por aprender Torah a veces como que hacía que el maestro que estaba poniendo la enseñanza, perdiera el control del testimonio que estaba dando. Y les digo esto porque yo he sufrido eso como maestro. He visto cómo a mujeres les gusta mucho hacer muchas preguntas y a veces han desviado a la exposición del mensaje hacia otro tema. Y esto no debe suceder. Por eso dice después en 1 Timoteo 2, 11 a 12, le dice al joven Timoteo que estaba allí levantando líderes, él le da consejo y le dice: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahí expone el principio. La mujer no debe liderar hombres. En el libro Ser una mujer judía, expone que en el judaísmo se cree en la igualdad de los derechos del hombre y la mujer para influenciar a otros, pero cada uno en su orden. Dice que la mujer no debería ejercer las posiciones de autoridad. Las posiciones de autoridad legal y externa están generalmente reservadas para los hombres, mientras que el poder ejercido en el hogar y en los dominios personales son principalmente ostentados por las mujeres. Y esto está de acuerdo con las escrituras. Hay muchas mujeres que se destacaron en su sabiduría, su humildad, descollaron por su fe y pasión por la verdad. Lo vemos en la Biblia. Mujeres como Sara, Rebeca, Raquel, Lea, que fueron madres de Israel, trataban a sus esposos. Sara misma le decía Señor a Abraham, con mucho respeto a sus esposos, a sus maridos. En 2 Samuel 20, del 16 al 22, se nos habla de una mujer anónima. Fue tan humilde que no quiso ni dar su nombre a conocer. Y sin embargo, su consejo salvó su ciudad de la destrucción. Vemos el ejemplo de Abigail, que con su prudencia llegó a ser la esposa del rey de Israel. Y ejemplos en el Nuevo Testamento como Juana, Susana y muchas otras mujeres que eran seguidoras de Jesús. Y ayudaban en todo, con todos sus bienes al Señor. Le daban hospitalidad. Le preparaban alimentos. Dice Lucas 8:3 que era un grupo de mujeres, no era una ni dos. De modo que igualmente hoy las mujeres de las congregaciones pueden contribuir mucho al bienestar y la fe de la congregación.
porque este nuevo sacerdocio establecido de Yeshua le da muchas oportunidades a todas. Pueden testificar, exhortar, profetizar, ser diaconisas, cantar, orar, pero sobre todo son tremendas intercesoras y son muy valiosas en la congregación. Y sobre todo para los líderes, cuando una buena esposa cumple con su rol, déjeme decirle que su esposo, como dice ahí el Proverbio 31, su esposo es conocido en las puertas por su sabiduría. Todo un principio. Pero ya cuando se trata de corregir y enfrentarse a otro, es mejor manejado por un hermano. Eso se ha podido por experiencia propia salir. Ahora, ¿qué sucede? Que hay muchas veces que no hay hombres bien dispuestos o que la autoridad del líder es débil. Pero esto no es justificación para poner a una mujer como líder. Déjame decirle que la verdadera mujer de Dios debe levantar al hombre y a no desplazarlo. Donde es una verdadera mujer de Dios, ella va a estimular a los hombres a que asuman su rol. Y va a hacer todo lo posible por secundarlo, como hizo Débora con Barak. Después de levantarlo como líder, le profetizó y dice Yahweh que tú cojas al ejército, te vas y tú eres el que va a libertar esta nación. Ella no se declaró gobernadora. Ella le dio dirección al líder, lo ayudó a levantarlo y después lo apoyó. Pues cuando él tuvo cierta duda, dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Ella lo apoyó, puso su vida y dijo, está bien, voy contigo. Una mujer yendo a la guerra que estaba prohibido por la ley. Pero ella, con tal de que la voluntad de Dios se cumpliera, arriesgó su vida también. Y fue con Barak al frente. Y sabemos cómo terminó la historia. Ella dijo estas palabras: me levanté, en su canción, después cuando tuvieron la victoria, me levanté como madre de Israel. Y dijo, mi corazón es para ustedes, jefes de Israel. Al final le dio la gloria a los jefes de Israel. Y este ejemplo es el que debe seguir toda mujer de Dios. Toda mujer de Dios. Por eso yo les aliento a todas a que apoyen a sus esposos. Déjame decirles que no estoy de acuerdo con los seminarios que están graduando a mujeres como pastoras, porque esto no está respaldado por la Escritura. Y esto trastorna el orden de Dios. Esto nunca va a acabar bien. Esto no redunda en salud para la iglesia. Otra cosa que Satanás está promoviendo en la iglesia para destruir la santidad es la falta de modestia y pudor en las mujeres al vestir. Y eso sí lo he notado yo. Pero esto como un tema un poco más escabroso, es un tema aparte, es más bien bueno que lo traten las mujeres. No quisiera yo tocarlo porque como es un asunto de mujeres, yo prefiero que una mujer exponga este tema. Pero es verdad que hay mucho daño en la iglesia por este descuido de las mujeres al vestir. Debido a que este tema es muy largo, yo les propongo hacer otra segunda parte donde pueda exponerle cómo opera el espíritu de Jezabel con los hombres y cómo se ha podido ver que en las congregaciones ha hecho más daño cuando usa a hombres que a mujeres. Por eso vamos a dejar esto para una segunda parte. Sí les voy a dar mi testimonio personal de que yo buscando dirección con respecto a esto para poder elaborar el tema, la Ruach HaKodesh, el mismo Espíritu Santo me habló y me dijo, la mujer no lidere a hombres. Y cuando me habló así, con esa autoridad, ya no tuve más duda. No tuve más duda. Enseguida encontré clara los consejos de Pablo y de la Biblia. Lo encontré todo.
Se me abrió la luz espiritual con respecto a esto. Porque algunos me tenían confundido, algunos líderes, porque si la mujer puede, que si la mujer en caso de que no haya hombre, que si esto, que si lo otro. Y ya yo estaba tantos pastores, tantos líderes hombres, me caían sobre mí ese peso, esa carga. Ay, pero eso estará bien, ay, pero eso está correcto. Y veía que la escritura no encontraba apoyo y decía, ¿seré yo un machista? Hasta yo estaba ya dudando. Yo no puedo ser más amoroso con mi esposa y con las mujeres. Hasta que el Espíritu Santo me habló y me dijo, la mujer no lidere a hombres. Me lo dijo con tanta firmeza que me trajo shalom. Desde entonces yo estaba acá. Cuando estudié todo esto, el Espíritu Santo me abrió el panorama bíblico, la historia bíblica de Adán hasta la actualidad. Me pasó por toda la historia de los profetas, de los apóstoles del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de las profetisas. Verdaderamente entendí lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. ¿Por qué había tanto desorden en la iglesia? Tanta fornicación, tanta división, tantos malos testimonios. ¿Por qué tanta desunidad en el cuerpo de Cristo? Empecé a entender tantas cosas que no me puedo callar. Por eso, en un próximo video nos vemos con respecto a cómo el espíritu de Jezabel es instrumento de Satanás para destruir al pueblo de Dios, pero usando a los hombres. Les espero, si les gustó y les interesó, oren, estudien y después envíen sus comentarios. Que Dios les bendiga. Shalom.